Muy buenas noches, estimados amigos de la radiología latinoamericana. Para mí es un placer, con más de los 200 participantes que hacen vida en esta jornada. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales, a todas las personas que están pendientes de todas las actividades de Afoimagen Internacional, de todas las personas que están inscritas en el diplomado de resonancia magnética, en el diplomado que pronto viene de tomografía, en todos los cursos que hemos hecho a través de estos años. Esta vez, en esta jornada, me complace participar a través de la función del técnico imagenólogo en el área de la ecografía obstétrica. Un tema que viene arrastrando mucho auge en la parte técnica a través de toda Latinoamérica, parte de Latinoamérica y parte de Europa, donde sí hay muchos tecnólogos o técnicos imagenólogos que hacen ecografía, tanto abdominal, pélvica, obstétrica. Mi nombre es el profesor José David Fonseca, director general de Afoimagen Latinoamérica, especialista en aplicaciones en imágenes médicas en la empresa Reto Meditech México y gerente general del Centro de Imágenes Médicas Boconó, ex profesor de la Universidad de Carabobo y uno de los principales artífices de lo que es la Afoimagen con todo mi grupo de trabajo. Esta vez le vengo a hablar sobre la ecografía obstétrica, los parámetros técnicos, el protocolo a realizar y la función del técnico imagenólogo como tal. Damos inicio a la conferencia. Cuando me planteé el tema, se me hacen muchas preguntas alrededor. ¿Puede el técnico radiólogo, el técnico imagenólogo, el tecnólogo médico realizar ecografía? La respuesta es sí. Cuando nosotros vemos en las principales funciones o en los principales pensos académicos desde las distintas universidades, tanto nacionales como internacionales, vemos que la materia de ultrasonido o ecografía es parte de nuestro pensum académico o de nuestra carrera, que la vemos muy superficialmente como todas las demás materias, es verdad, y por eso muchas veces surgen los cursos post-universidad o durante la universidad o cursos de pregrado o cursos de diplomado o posgrado para capacitarnos un poco más en esta área y poder saber cuáles son las funciones y el entrenamiento necesario para poder dar este tipo de actividades académicas. Cuando yo me dedico a buscar, me dedico a ver ciertos perfiles del sector universidad y, por ejemplo, le leo textualmente este perfil. El técnico imagenólogo o de radioterapia y radioterapia está capacitado para asistir al usuario y al profesional del área en procedimientos imagenológicos con fines diagnósticos preventivos y control de tratamiento, acompañando al paciente durante las etapas del procedimiento. El técnico en radiología de diagnóstico utiliza distintos tipos de equipamiento para producir imágenes de alta calidad del cuerpo, imágenes que ayudan a diagnosticar enfermedades y lesiones, utilizan tecnologías complejas, incluyendo radiación X, radiación magnética y ecografía. No se olviden de esta palabra. Las diferentes pensos de la carrera, yo me dediqué a buscar en las distintas universidades, tanto en Venezuela como en el extranjero, y encontré que la Universidad Central de Venezuela ven la materia de ultrasonido, vean las unidades curriculares que conforman parte del área profesional específica, tecnología en radiología 1, tecnólogo radiología 2, informática, anatomía radiológica 2, tomografía, resonancia y ultrasonido. También en la Universidad Arturo Michelena, en conversaciones con su director académico, el profesor José Ruiz, vemos que también dan ultrasonido. Cuando nosotros hablamos de un protocolo básico para el estudio ecográfico obstétrico, lo primero que indica la palabra obstetricia es embarazo. Hay ginecólogos obstetras, hay obstetras también, que no son médicos, sino son tecnólogos en obstetricia, como en Perú y en otros países, pero en Venezuela no tenemos esa figura, sino el técnico imagenólogo como tal. ¿Okay? Debe incluir un protocolo básico que todos técnicos o médicos o ecografistas deben saber, que debemos saber que para poder saber la edad gestacional de ese embarazo, tenemos que saber el diámetro biparietal, que es la medición de parietal a parietal, que es el tamaño del fémur, que es la frecuencia cardíaca fetal, la circunferencia abdominal y la revelación del sexo. Ojo con esto, esto también va a incluir
depende de la etapa del embarazo. Todos sabemos que en el primer trimestre del embarazo, esa formación es un embrión. Después de la etapa embrionaria, a partir de las 12 semanas, pasa a ser un feto a partir de las 12 semanas hasta culminar el embarazo. Es importante aclarar que todo protocolo dependerá de la institución, porque a medida que la institución o los protocolos que tengan ellos, puede ser que hagamos unas mediciones más que otras y establecer ciertos protocolos de trabajo también depende de la cantidad de pacientes que tengamos y de la habilidad del técnico ecografista o del médico ecografista. En las primeras semanas del embarazo, es importante medir la relación cráneo-caudal desde la parte craneal del feto hasta las nalgas del bebé para determinar la edad gestacional del embrión, ¿ok? Hasta las primeras 12 semanas. Y si aún no tenemos embrión, en la fase del embarazo, medir lo que es el saco gestacional para medir el CE. Entonces, para ver el protocolo, digamos, resumido, en la etapa fetal tenemos que medir el DBP, el fémur, la frecuencia cardíaca fetal y dependiendo de las semanas de gestación, la revelación del sexo. Y si es antes de las 12 semanas del embarazo, medir la relación del CRL, que es la medición entre la cabeza y las nalgas del bebé. Y si no tenemos embrión, medir el saco, que es entre la semana 4 y 5 de la formación del embarazo. Lo primero que nosotros como técnicos ecografistas vamos a ver es un saco gestacional intrauterino. Si nosotros vemos una prueba de embarazo positiva y vemos que el útero está vacío, probablemente sea un embarazo ectópico, que hay que buscar en las trompas de falopio para ver si ese embarazo se formó fuera del útero y probablemente sea quirúrgico. Es importante tener consentimiento del posicionamiento también del útero. Si el útero está en anteversoflexión o retroversoflexión, dónde está el fondo del saco uterino y también la altura del saco gestacional en el útero, que esté lo más próximo al fondo del saco uterino y lo más distante al cuello o la cerviz uterina. Como estamos viendo, en esta lámina es la medición del CRL. ¿Qué significa CRL? Longitud cefalocaudal fetal, ¿ok? Lo primero que vamos a ver es que este embrión lo vamos a medir desde que aparece el embrión en el saco gestacional hasta la semana número 12. Después de la semana número 12 ya no podemos medir el CRL por el tamaño del bebé y empezamos a medir el DBP y el tamaño del fémur. En el saco gestacional, nosotros tenemos que medir si el saco es de bordes regulares, bien definidos, si está la vesícula vitelina, que es, digamos, el inicio de la formación del embrión, y la relación del CRL con la edad gestacional. Por ejemplo, muchas veces los pacientes no saben cuándo fue su fecha de última regla porque su regla es descontrolada y la formación de ese embrión o de ese feto a través de la medida y de las tablas internacionales ginecológicas es lo que nos va a determinar en sí cuál es la etapa de formación de ese embrión o de ese feto. Traductor a utilizar, un traductor de 3.5 MHz de formación Convet o un traductor transvaginal de 7.5 MHz. Los traductores transvaginales se utilizan en la primera etapa del embarazo, hasta las 12 semanas se pueden utilizar, y después de las 12 semanas de embarazo vamos a utilizar traductores transabdominales, ¿ok? Entonces, medir en las primeras 12 semanas del embarazo el CRL, longitud cefalocaudal, medir el saco gestacional, el tamaño del útero, la vesícula vitelina y dar inicio a la formación de ese embrión. Si hacemos ecografía avanzada, una de las cosas que tenemos que ver a las 12 semanas es la formación del hueso nasal o del tabique nasal, como lo llamamos en otras cátedras, y de la translucencia nucal o TN. Porque la mayoría de los bebés que vienen con síndrome de Down o cromosómicamente patológico no tienen el tabique nasal y tienen una plexo nucal aumentado. ¿Cuál debería ser el tamaño de la translucencia nucal? Debería ser hasta 3 milímetros. Y el tamaño del hueso nasal, 3 milímetros también. La ausencia del hueso nasal de la translucencia nucal nos pueden determinar
que ese bebé posiblemente sea un síndrome de Down. También tenemos que diferenciar que el techo de la boca que separa los senos maxilares con la cavidad oral está completamente cerrado para no tener un paladar hendido. ¿Ok? Entonces, es más que todo la habilidad que podemos tener como técnico de saber la anatomía ecográfica embrionario fetal para poder determinar si hay algún tipo de patología. Lo otro que tenemos que ver es la parte de lo que es el DBP, que a continuación lo vamos a ver, la línea interhemisférica y el diámetro cardíaco que debe de medir el corazón 1/3 del área del tórax. Si el corazón mide más de 1/3, podemos diagnosticar una cardiomegalia. También tenemos que observar, sobre todo a estas alturas, hasta las 18 semanas de embarazo, lo que es una evaluación cardíaca fetal, haciendo evaluaciones de 4 cámaras para saber si la válvula mitral funciona, si funciona la válvula tricúspide, si el tracto de salida de la aorta está funcionando de manera adecuada, si no tenemos ventriculomegalias, si no tenemos aurículas dilatadas y si tenemos la pared del miocardio de manera patológica o de manera normal. Por ejemplo, la miocarditis fetal, las patologías congénitas fetales que son muy recurrentes y que son poco diagnosticadas. Y como decía el profesor Héctor Quiroga, después el bebé que nace, a aproximadamente 5 semanas, el bebé amamantando se pone cianótico y muere porque no fueron diagnosticadas las patologías congénitas fetales. Todo ecografista que haga ecografía fetal tiene que tener el conocimiento básico de lo que es una ecocardiografía fetal o anatomía del corazón para evaluar en primera instancia ese órgano tan importante. ¿Ok? Vamos a definir la posición del embarazo en la pelvis. Si el feto está con la cabeza hacia abajo, lo vamos a llamar cefálico. Si el feto está con la cabeza hacia arriba, lo vamos a llamar paciente o feto podálico. Y si está de derecha a izquierda, lo vamos a llevar transverso. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que evaluar muy bien es la placenta. La placenta es la encargada de transmitir los nutrientes o los alimentos a través del cordón umbilical al feto para alimentarlo y que él pueda crecer a medida que va absorbiendo los nutrientes a través del cordón umbilical. Hay un término muy común que se llama placentas previas o placentas bajas. Cuando la placenta está cerca del OCI, la placenta es baja y ese paciente puede correr un riesgo de aborto involuntario o sangrado a través del cuello uterino. Por eso nosotros tenemos que determinar tanto la posición fetal como la posición de la paciente. Muchas veces, esas pacientes que tienen mucho acceso de comida en base a sal, que se le hinchan los pies, que tienen hipertensión o que tienen preeclampsia, nosotros vamos a ver el envejecimiento de la placenta con algunas imágenes hiperecogénicas, que son imágenes de calcificaciones, produciendo una placenta envejecida que ya no nutre al feto y puede haber un retardo de crecimiento fetal intrauterino. Esto quiere decir que si el bebé tiene 36 semanas de embarazo, cuando hacemos la fetometría, regularmente nos va a dar 28 o 26. ¿Por qué? Porque no está transmitiendo los nutrientes necesarios a ese embrión o ese feto para que pueda crecer de manera normal y estar completamente maduro para las 40 o 38 semanas. Es importante, señores, que demostremos al médico obstetra o al médico ginecólogo la relación de la placenta con el útero. Si la placenta está baja, si la placenta es previa, si la placenta es normoinserta, si la placenta está de manera patológica o la placenta está de manera normal. Uno de los parámetros más importantes en la ecografía obstétrica es el diámetro biparietal. ¿Por qué? Porque el diámetro biparietal es la medida internacional más empleada para determinar la edad gestacional de un feto. Si nosotros como ecografistas obviamos la edad gestacional, estamos cometiendo uno de los errores más graves en lo que es la fetometría.
una de las relaciones que tenemos que tener clara es la línea interhemisférica y que las medidas sean X distantes del el parietal derecho como el parietal izquierdo. Esto quiere decir que la línea interhemisférica nos va a dar la medida justa o la relación justa entre ambos parietales o la cabeza fetal. También que tenemos que tomar en cuenta que vamos a ver el tálamo en la parte media, los atrios ventriculares posteriores y los atrios ventriculares anteriores. También tenemos que determinar las astas de lo que son los ventrículos y también el tálamo. Por debajo de ellos se encuentra el cuarto y tercer ventrículo cerebral que nos da mucha referencia para este tipo de casos. También tenemos que tomar en cuenta las ventriculomegalias, que a pesar de que se encuentra una en cada 1.000.000, si el paciente tiene una ventriculomegalia, puede ser aislada, puede ser unilateral o puede ser bilateral. En estos casos, cuando son bilaterales, podemos determinar estenosis del acueducto de Silvio, que es el encargado de la distribución del icocefalorraquídeo, tanto a nivel neurológico como a nivel de columna. Esto quiere decir que a medida que nosotros estudiamos lo que es el diámetro biparietal, también podemos hacer sonografía neurológica fetal y podemos determinar si el bebé viene con macrocefalia, microcefalia, como el caso de la paciente que tuvieron chikungunya hacia microcefalia, como el caso de la paciente que tienen hidrocefalia y macrocefalia diagnosticada por hidrocefalia, o tienen una ventriculomegalia o hidrocefalia con la cabeza del bebé normal. Así que podemos ver compresión del parietal, compresión de los lóbulos temporales, una cisterna magna, podemos ver el cerebelo en su parte posterior, podemos ver si tiene una cisterna magna aumentada y ciertas patologías neurológicas fetales que se pueden determinar sin problema. Otra medida importante es el tamaño del fémur. En esta parte tenemos que medir de diáfisis a diáfisis, la diáfisis proximal a la diáfisis distal. En este caso tenemos 54 milímetros que corresponde a 20 semanas más 0 días. ¿Ok? Esta medición es bastante importante tenerla clara porque cuando tenemos un feto de 30 semanas a 35 semanas, podemos diagnosticar el tamaño del crecimiento intrauterino. Si es una retención del tamaño por la placenta que se encuentra aquí en la parte superior y que la medida del fémur nos da por debajo de la semana de la fecha de la última regla o por debajo de la semana del diámetro biparietal. Es una de las mediciones más comunes utilizadas y reglamentadas por todas las normas internacionales, por la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología, por las sociedades europeas, por las sociedades venezolanas también de ginecología y obstetricia, y ahora por los técnicos formándonos en el área obstétrica. Otra cosa que tenemos que evaluar es la circunferencia abdominal de ese feto. ¿Qué buscamos en la circunferencia abdominal? Los parámetros de la fetometría, podemos ver los riñones fetales si tienen hidronefrosis o no tienen hidronefrosis, podemos evaluar la cámara gástrica esté llena, la relación de la cámara gástrica con el corazón que esté en el lado izquierdo para evaluar la posición cardíaca y la posición de la cámara gástrica, porque posiblemente tengamos una desviación de la punta del corazón hacia el lado derecho y nos vamos a guiar por la cámara gástrica, o que nosotros tengamos una destrocardia y vamos a ver la cámara gástrica del lado izquierdo y determinamos la destrocardia por la posición del estómago en ese momento. Por ejemplo, si tenemos falta de líquido amniótico o oligodramio severo, que es la disminución de ese líquido amniótico intrauterino, podemos determinar que el bebé no está orinando bien y que tenemos una obstrucción de la vía urinaria produciendo una hidronefrosis renal. Entonces, como me preguntan, si esta capacidad daba el técnico imagenólogo para hacer la ecografía, todo va a depender de la formación académica, de la habilidad del técnico y también del conocimiento de la fisiopatología. Una de las cosas más importantes para mí y que más me gusta de la evaluación fetal es la ecocardiografía fetal básica, medición de los latidos cardíacos que nos va a dar la frecuencia. Primero lo que vamos a evaluar es la evaluación de las 4 cámaras cardíacas, tanto los 2 aurículos como los 2 ventrículos, lado derecho, lado izquierdo, válvula mitral, válvula tricúspide, la salida de la aorta o las válvulas aórticas,
Evaluación de las válvulas, saber si hay una insuficiencia valvular o insuficiencia de las válvulas tendinosas para que queden abiertas y eso produce ciertas patologías. Relación del corazón con respecto al tórax, que ya se lo dije que tiene que medir 1/3 del tamaño del tórax, y la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca fetal? Es de 160 a 140 y a medida que va creciendo el embrión puede llegar hasta 128 latidos por minuto. Recuerden que en un adulto normal la frecuencia debe ser de 80 a 60. Después de 80 podemos diagnosticarlo como taquicardia. Debajo de 60 podemos diagnosticarlo como bradicardia. Y la palabra arritmia es el movimiento inusual del corazón, sea por taquicardia o sea por bradicardia. También nosotros podemos evaluar la frecuencia a través del electrocardiograma, de la curva QRS, la separación de las curvas o de los picos, que se pueden hacer alargados por una bradicardia o puede ser muy corto por una taquicardia. En el caso de los fetos siempre hay taquicardia, pero la frecuencia cardíaca es normal para ellos. Estas tablas son bastante importantes evaluarlas, que son las semanas de gestación según los percentiles evaluados a nivel internacional. Por ejemplo, un diámetro parietal de 17 corresponde aproximadamente a 17 semanas de embarazo, corresponde a 28 milímetros el DBP y corresponde a 125 centímetros la circunferencia abdominal y 24 milímetros el tamaño del fémur. Así, nosotros podemos establecer, ya los ecógrafos modernos traen este tipo de tablas según relaciones internacionales y podemos imprimir un reporte y ellos nos van a la semana de gestación y el peso fetal estimado. Otra cosa de la que tenemos que evaluar y evaluarlas muy bien es la parte 4D o 3D cinético, que podemos evaluar todo lo que es el labio leporino, el paladar hendido, que no tengan ningún tipo de patología en la cara facial. Por ejemplo, antes no se podía determinar lo que era el paladar hendido o el labio leporino, ahora sí, a través de la tecnología cinética, que es el modo cine, con las reconstrucciones en 4D o 3D. Es importante que si nosotros tenemos traductores volumétricos, veamos el perfil de la cara fetal, coloquemos la raya del 4D o de la reconstrucción 4D, llevemos a 4D nuestra aplicación y podamos ver lo que es la reconstrucción. Otra cosa que tenemos que estar muy pendientes es sobre la dilatación auricular y del ventrículo fetal. ¿Por qué? Porque muchos de los fetos llegan con la dilatación de la aurícula derecha. Es muy común. Y la utilización del Doppler color para ver la distribución sanguínea, que es muy importante. Ver si la distribución de la sangre no oxigenada, que va hacia las arterias pulmonares, y la localización de las venas pulmonares que van hacia la distribución cardíaca, que va a llenar de oxígeno todos los órganos neuronales, cerebrales, abdominales, miembros inferiores y miembros superiores. Recuerden que llega la sangre no oxigenada por el lado derecho del corazón y sale la sangre oxigenada por el lado izquierdo cardíaco a través del ventrículo izquierdo. Una de las cosas que más impacta en la ecocardiografía fetal son las enfermedades congénitas, la insuficiencia valvular, las patologías que a veces son en monoauricular, monoventricular, la tautología de Fallot, por ejemplo, que es un caso cardíaco, también las cardiomegalias, también la rotación del corazón hacia el lado derecho, la relación cardíaca torácica es muy importante medirlas por las ventriculomegalias y ciertos aspectos de lo que es las maniobras del corazón para poderlo evaluar. Señores, lo importante de este tipo de estudios, cuando nosotros somos técnicos, médicos o ginecobstetras, es el ojo clínico que tengamos a este tipo de evaluación y la experiencia que tengamos. Por eso yo los felicito por acudir a este tipo de charlas, a este tipo de jornadas, porque están haciendo experiencia. Recuerden que la medicina 2 más 2 no es 4. Otro tipo de miocarditis que podemos evaluar a través de la ecografía fetal
es la miocarditis dilatada, miocarditis hipertrófica, miocarditis restrictiva, distrofia ritmogénica del ventrículo derecho, miocardiopatías específicas y miocardiopatías no específicas. Ahorita está muy de moda la miocarditis post-COVID, que es una de las miocarditis que más está dando a futbolistas, deportistas, atletas, personas normales, personas que no... miocarditis por la vacuna también. En mi caso fui uno de las víctimas de este tipo de miocarditis. Otra cosa que tenemos que evaluar es lo que decía antes, la ventriculomegalia. Esto fue un caso que nos llegó al centro, una ventriculomegalia bastante importante. La ventriculomegalia se puede medir el atrio posterior, que es el que se llama rápido. Es hasta 8, después de 8 es una ventriculomegalia leve, hasta 15 ventriculomegalia moderada y después el 15 ventriculomegalia severa. Por eso siempre es importante medir lo que es la línea intraventricular, los ventrículos laterales posteriores, el atrio intraventricular y medir cuánta cantidad de líquido cefalorraquídeo tenemos en los ventrículos laterales superiores, ¿ok? Otra cosa que está muy de moda cuando nosotros encontramos una patología como esta es la resonancia magnética fetal, hacer secuencia singlet shot, secuencia Hayes, secuencia dinámica para medir lo que es el movimiento del feto, evaluar ventriculomegalia cerebrales, evaluar problemas cardíacos, evaluar quiste del plexo coracoide, evaluar lo que es placentas ácretas, placentas dentro del músculo uterino, que normalmente pueden ocasionar algún problema en estas partos cesáreas. De verdad que para mí fue un honor. Muchísimas gracias por acompañarme en este mundo de la ecografía técnica, que creo que estamos en pañales, pero hemos tomado grandes pasos tanto en Venezuela como en todo el mundo. Los invito a estudiar cada día artículos de ecografía, a hacer mano en ecografía, a evaluar distintas posiciones ecográficas, distintas técnicas ecográficas, transvaginal, transabdominal, mamaria, neurológica, partes blandas, músculo esquelético, que con formación, con paciencia y sobre todo con estudio se llega a grandes pasos. La verdad, muchísimas gracias de toda la Corporación de Afomag en Latinoamérica. Gracias por todo su apoyo durante todos estos prácticamente 10 años. Mi correo electrónico es davidfom_r@hotmail.com. Mi número de WhatsApp es +51 955 246 755. Ahí cualquier información. Y los invito a todos a nuestro nuevo diplomado de tomografía internacional, avalado por la Universidad Arturo Michelena de Venezuela, Valencia, Venezuela, con todos los profesores a nivel internacional. También tenemos mexicanos, así que reunimos lo mejor de Latinoamérica para todos ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Espero que disfruten las demás conferencias, que va a estar el profesor Juan Carlos Vega de Argentina, la profesora Francis Flores de Venezuela. Va a estar también con nosotros Carlos Ramírez de Colombia con una excelente exposición de medicina nuclear. Así que tenemos puras estrellas de la imagenología con ustedes. Así que muchísimas gracias y feliz noche a todos ustedes.